Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigos de la Ventana Ciudadana, en Chile, en América Latina y en el mundo. En esta ocasión continuamos con elementos que tienen que ver con la coyuntura nacional. En este minuto se está seleccionando a un grupo de personas que postulan al Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Y entre ellas hay una persona que tiene que ver con nuestra colaboradora Universidad Central, y él es ni más ni menos que una persona que tiene mérito suficiente para un premio como este, y es uno de los postulantes. Me refiero a don Hugo Llanos Mancilla, doctor en Derecho de la Universidad de Harvard, catedrático académico de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central, asesor legal de organismos internacionales marítimos, de la Comisión Permanente del Pacífico y docente con una experiencia académica indescriptible, difícil de poder entrar en el currículum de don Hugo Llanos Mancilla porque es demasiado largo, demasiado importante. Don Hugo, ¿cómo está usted? Le saludan la Ventana Ciudadana y, como usted escuchó, de distintos lugares de Chile y del mundo. No, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy complacido de que pueda dirigir a ustedes unas palabras porque es un programa que tiene un gran prestigio y aquí me tienen pues dispuesto a contestar cualquier pregunta. Don Sea, Hugo, en el ámbito académico, usted es reconocido en las lides de la Academia del Derecho, de las Humanidades, pero el público en general, quizás muchos, no lo conocen suficiente. Cuéntenos un poco de los aportes académicos e institucionales que usted ha hecho en esta larguísima carrera, eh, entregando su conocimiento, su sabiduría. muchas Y gracias. Han pasado generaciones de alumnos, pues dedico me a la imagino. docencia 50 años, imagínense. Empecé por la Universidad Católica en la Facultad de Derecho, luego hice clase en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y ahora en la Universidad Central. Así es que muchos alumnos de esas distintas universidades me han compartido su experiencia a raíz de que tengo una página en las redes sociales, en Twitter, y lo que no me imaginé jamás que iba a tener más de 4.000 adhesiones, particularmente de estudiantes y de colegas que están en distintos lugares del mundo. Y de esa manera, por primera vez yo tuve la impresión y la prueba más bien de que cuando uno es docente deja tantas huellas en tantas personas que por primera vez a raíz de esta postulación lo pude apreciar. Alumnos que fueron míos hace 30 años y que se encuentran en distintos lugares del mundo me saludaban y hacían reconocimiento que uno no se imaginaba lo importante que he podido ser a través de mis clases en esas personas, las huellas que he dejado. Y eso para mí ha sido la mayor satisfacción y le he dicho que ya he tenido el premio, que ha sido la amistad que me han demostrado tantas personas. Como le digo, y además aquí en Chile tengo más de 250 comunicaciones escritas de todo el ámbito, desde
embajadores activos y embajadores en retiro, ministros de la Corte Suprema, ministros del Tribunal Constitucional, personajes internacionales tan importantes como, por ejemplo, por decir, lo primero que se me viene a la mente, el asesor jurídico de la Organización de Estados Americanos, porque me conocen a través de mis libros. Yo he escrito, el señor Castillo, llevo escrito 13 libros que suman en total más de 7.000 páginas. Y eso entonces son textos de estudios en distintas universidades. Me conocen a mí por los libros, no por mi persona, porque uno vive metido realmente en cierta manera en el encierro de la universidad, preparando clases, escribiendo, de tal manera que nunca uno sale a la luz pública, porque el trabajo del docente es un trabajo muy poco contactado con la publicidad y con los medios. La importancia que yo le he dado a mis aportes académicos, yo lo podría sintetizar en lo siguiente. Cuando fui a Harvard, lo primero que me impresionó que ellos en el siglo XIX, fíjense, en el año alrededor de la década de 1876, para ser más preciso, crearon el sistema de la enseñanza activa del derecho, a través de casos, a través de problemas. Y entonces, cuando yo regresé a Chile, me ofrecieron la cátedra en la Universidad Católica, donde los libros que empecé a escribir, digamos, adoptaron todo el sistema de caso, y podría decir que yo renové la enseñanza del derecho a través de este nuevo enfoque de hacer pedagogía. Y luego me invitó la Universidad de Stanford, que está en California, y con un grupo de 5 profesores de distintas universidades para enseñarnos ya prácticamente a hacer clases a través de este sistema, perdón, de enseñanza activa. De tal manera que ese podría decir que fue mi gran aporte a la enseñanza del derecho aquí en Chile. Y después tuve la oportunidad que no siempre se le da a los profesores de aplicarlo en la práctica, porque yo fui designado asesor jurídico de una organización internacional, Organización Marítima Internacional. Entonces tuve que aplicar todo lo que había enseñado en la cátedra, y con eso tuve realmente la suerte de poder aplicar lo que yo estaba enseñando mediante las negociaciones internacionales. Durante 20 años me dediqué a eso. Viví en aviones visitando un número indeterminado ya casi de países para suscribir convenios internacionales con ellos, sobre todo en materia del medio ambiente, porque la primera labor que hice cuando empecé a trabajar como asesor legal fue crear un sistema de protección de las aguas del Océano Pacífico y de las zonas costeras desde Panamá hasta el Cabo de Hornos, para evitar que, y estoy hablando de fines de la década del 70, comienzo del 80, cuando los problemas medioambientales ni siquiera tenían la presencia como la tienen hoy día en todo el mundo y especialmente en Chile. Pero en ese momento fuimos pioneros porque esta organización se empeñó
como primera tarea, después de que se creó la tesis de las 200 millas, que fue el gran aporte que hizo Chile al derecho internacional marítimo, que es crear un nuevo espacio marítimo después de 4 siglos y medio, en que el derecho del mar no incluyó lo que ahora incluye una zona económica exclusiva de 200 millas. Y luego el segundo aporte de esta organización internacional, y en la cual yo ya cooperé activamente, fue en evitar que derrames de hidrocarburos, sustancias químicas a través de los ríos que llegan al mar, contaminaran nuestras playas y nuestros mares. Y eso creo que fue un gran aporte que hice a Chile, no solo a Chile, Sin sino lugar a dudas, sin lugar a dudas, don Hugo. Pero yo le quiero proponer lo siguiente. Mire, en materia curricular, en el ámbito de la cátedra y de las relaciones internacionales, de la política internacional, diversos currículos suyos dan cuenta latamente de un aporte académico, intelectual extraordinario y que se puede buscar en las páginas del Google. Pero a mí me interesa lo siguiente. ¿Qué le significa a usted hoy día ser postulado por la Universidad Central a este Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales? Mire, en primer lugar, fue algo tan sorpresivo para mí, porque uno trabaja en la cátedra no para, como le decía, para este tipo de recompensa, que de repente me ha llegado. El solo hecho ya de postular, como me dicen muchos adherentes, ya es un premio, ya es una gran distinción. Y yo Sin lugar a dudas. creo que es así sobre todo por los testimonios de las personas que han adherido a mi candidatura, que me han hecho consciente de cosas que yo ignoraba. Entonces, ese para mí ha sido absolutamente sorpresivo y es sumamente importante, y lo considero realmente una gran distinción que me han hecho, porque desde hace 12 años este premio no ha recaído en ningún abogado. El último fue don Agustín Esquella, hace 12 años. De tal manera que pasó a una galería de muy pocas personas de las ciencias jurídicas que postulan a este premio. Oiga, don Pero Hugo, sin lugar a dudas que esta mención, esta postulación es absolutamente merecida en función de sus aportes académicos, políticos, de la política internacional y de las relaciones internacionales que usted ha forjado. Pero a mí me gustaría que entráramos en este marco de relaciones sí, humanas, en este marco de lo que es hoy día una civilización, una cultura, una sociedad como la chilena, en la cual yo tengo la impresión de que hay un rebajamiento social, político, cultural, ético, moral. ¿Cuál lo que, es el llamamiento, el aporte que una personalidad del calibre suyo puede hacer a la ciudadanía, a mire, las instituciones de este país? yo creo que perdimos mucho, digamos, eh, antes existía un ramo muy importante en la enseñanza media, que se denominaba educación cívica, porque lo que más hemos perdido eh, en Chile es una amistad cívica, la capacidad de dialogar con el adversario, eh, en lo que el derecho internacional, que es la disciplina que yo enseño, es la más proclive al diálogo, porque para lograr obtener
convenios internacionales, sean de carácter bilateral o multilateral, de 10, de 20, de 100 estados, usted tiene que aceptar necesariamente ponerse de acuerdo con personas que tienen toda una historia diferente a la de uno. Mire, lo que yo no me explico cómo hay una falta de diálogo entre chilenos, cuando la vida personal mía de 20 años fue celebrar acuerdos con personas de distintas razas, que hablan distintos idiomas, que tienen toda una historia detrás completamente distinta a la chilena. De tal manera que uno tiene ese entrenamiento y esa facilidad de lograr acuerdos, y a mí me asombra que entre chilenos que tenemos la misma historia, pues, sea tan difícil lograr no solo acuerdos, sino una amistad para no eliminar aquel que piensa en forma distinta. Vivimos un momento de exasperación total en las relaciones humanas, y eso no puede ser, porque la civilización ha avanzado tanto, y ha avanzado ¿por qué? Por los acuerdos que hemos logrado entre países, y también dentro de los países, entre los habitantes de cada uno de los 193 estados que forman parte de Naciones Unidas. Y eso es lo que he hecho de menos, y creo que cuando eliminamos ese ramo, y ahora la filosofía, y hemos reducido hasta el ramo de la historia, que son herramientas, pero extraordinariamente útiles justamente para provocar esta armonía entre los chilenos. No puedo estar más de acuerdo con su razonamiento, don Hugo, pero en este minuto nuestro país está viviendo una fase interesante en términos de intentar generar una nueva constitución. Y allí hay diferentes pensamientos, diferentes ideas, diferentes personas de distintas orientaciones. Yo tengo la impresión de que usted da en el clavo. Hemos perdido la capacidad de razonamiento colectivo y la hemos perdido por un exceso de individualismo. Yo creo que este país ha sido volcado a un razonamiento individual producto de un sistema económico, político, social y filosófico que nos ha rebajado nuestras propias inteligencias individuales y colectivas. En ese marco, donde hay tantas personas que van a representar este esfuerzo por construir una nueva carta fundamental, ¿qué le recomendaría usted a los constitucionalistas? Yo, en primer lugar, no creo que deba existir lo que se ha dicho, una página en blanco, porque nosotros vamos a edificar sobre la base de toda nuestra historia, de todo lo que hemos llegado a ser hoy día. Y en consecuencia, un país que carece de historia no tiene raíces como para entrar a una aventura constitucional tan importante como esta. De tal manera que lo que a mí me llama tal vez empleando la frase de San Pablo, la esperanza contra toda esperanza, porque a veces hay signos que a uno lo vuelve un poco pesimista, pero al tener la esperanza, es que pienso de que los convencionales, los 155 convencionales, tienen que pensar que están en un momento tan histórico para el país, que su rol va a ser tan importante dentro de la historia de Chile, que no le podemos dar la espalda justamente a nuestra historia, sino construir sobre la base de instituciones que han sido tan importantes para el progreso nuestro. Y la prueba está que
se han establecido límites que no pueden ser traspasados o violados. Un sistema democrático, que exista un sistema republicano, que se respeten los tratados suscritos por Chile y ratificados por Chile y que se encuentren en vigencia. ¿Qué le está indicando eso? De que nosotros tenemos un cimiento para levantar el edificio de una nueva constitución y no empezar a crear todo nuevo, porque ya tenemos un marco de los cuales estamos además muy orgullosos, porque la República, no nos olvidemos, en Chile fue la primera en el concierto latinoamericano y éramos respetados por todos los países. Yo recuerdo cuando estudié Derecho, estudié en la Universidad de Chile, a pesar de que mi primera clase como profesor fue en la Pontificia Universidad Católica de Chile y después a los 2 años fui a dar clase en la universidad donde estudié mis 5 años de Derecho. Pero lo que le quería decir, señor Castillo, es cómo estaba yo lleno de compañeros de distintos países latinoamericanos que venían a estudiar a Chile por la institución y la solidez democrática de su institucionalidad republicana. Y eso parece que nos olvidamos. Don Hugo, aparte de que el país está cruzado por este esfuerzo por una nueva institucionalidad, también estamos cruzados por la realidad. En este minuto, la realidad social, cultural, nos muestra distintas posibilidades de construir distintos caracteres de familia, producto de la realidad sexual que se representa en la sociedad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y por otro lado, le quiero preguntar, le pregunto, ¿cuál es el mensaje? Yo soy un tipo cristiano. Los cristianos hoy día estamos rezagados, estamos, comillas, sumidos en una falta de institucionalidad que nos permita reponer los valores cristianos que tanta falta, a mi juicio, le hacen a este país. En ese marco de reconstruir sociedad ética y moralmente comprometida con la verdad, con la justicia, con el amor, con los valores supremos de la humanidad, ¿cuáles son sus mensajes respecto de eso? Le recuerdo, nos quedan 6 minutos para que nos alcancemos a despedir. No sé si pueda satisfacernos el hecho de que esta crisis de valores no solo es en Chile, sino en prácticamente todos los países occidentales, de tal manera de que es una fórmula que tenemos que lograrla, en primer lugar, a través de la cooperación internacional, de darnos cuenta que pertenecemos al mundo cristiano occidental, y eso es muy importante, tener esa concepción valórica. Pero por otro lado, hoy día los derechos humanos son fundamentales. Es tal vez el principio que debe estar en el centro de la labor constitucional que hemos aceptado que se formulen en nuestro país. Y en ese sentido, yo diría que la mayor lección que he podido sacar de mi vida como académico y enseñar derecho internacional y después aplicarlo es la aceptación de la diversidad, de la pluralidad, de que tenemos a través del diálogo respetarnos mutuamente. Yo creo que tiene que pasar primero por esa aceptación de la diversidad, de los pueblos originarios, de la equidad de género, de
del respeto a los discapacitados, a las personas de tercera edad que se consideran los más vulnerables por el cambio climático. Entonces, yo creo que esos valores necesariamente tenemos que incorporarlos en la Constitución, porque forman parte del centro del desarrollo de los derechos humanos que empezaron en la Carta Magna, no nos olvidemos, en el Reino Unido, y después se fundamentaron más en la revolución, en la secesión de los Estados Unidos, en el aporte que hizo la gran democracia americana y luego la Revolución Francesa. Entonces, esos valores no podemos perderlos, sino por el contrario, debemos fortalecerlos. Esto es lo que se me ocurriría en principio contestarle a esa pregunta suya, que es muy importante. ¿Cuáles van a ser las bases fundamentales de una constitución? Yo le respondería... Don Hugo Llanos Mancilla, postulante al Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales para este año 2021. Yo quiero agradecer este diálogo con usted, don Hugo, reiterarle que sus méritos académicos, humanos, sus aportes a la institucionalidad son suficientemente solventes para acreditar una postulación como esta. Nosotros como medio de comunicación no hacemos otra cosa que habilitar la posibilidad de conversar con personas con usted, de nuestros amigos de la Ventana Ciudadana en Chile, en América Latina y en el mundo, y nosotros como equipo de dirección de la Ventana Ciudadana le damos un fuerte abrazo, un reconocimiento y un agradecimiento por estar con nosotros. Muchas gracias por mi parte. Lo que queda del tiempo es todo suyo, estimado Hugo. Muchas gracias. En primer lugar, es un estímulo que exista un premio para las humanidades y ciencias sociales, porque la cultura tiene que estar en el centro del proceso de desarrollo. Fíjense que los países más desarrollados es increíble como el Producto Interno Bruto, mirado desde el punto de vista económico, tiene un mayor crecimiento cuando las artes se despliegan en toda su magnificencia, cuando hay salones de pintura, de conciertos, exposiciones, cuando se respeta al artista, cuando los intelectuales pueden crear sin pasar por penurias económicas como debiera ser. Y este premio indica eso, que hay un sector de la sociedad sensible a estos aspectos, que a veces nos ponemos todos tan economicistas que olvidamos la parte más espiritual del ser humano, que yo creo que mientras la reconozcamos, como decía Nietzsche a propósito de que un país sin música sería un error, y más bien diría, más no un país, sino la existencia del hombre. Él decía la música, pero extrapolándolo, es una existencia sin amor a las artes, sería un error. Esto es lo que podría ser mi frase. Gracias, don Hugo. Y esto último para que se despida de nuestros seguidores de la Ventana Ciudadana en Chile, en América Latina y en el mundo. Le agradezco sinceramente, y no es un saludo meramente social, sino la oportunidad de que haya un medio que esté preocupado de estos aspectos y que la conversación haya siempre ido al punto central de la existencia humana, que es el desarrollo cultural. Sí.